Bien, buenos días con todos los ciudadanos que están acá presentes. La verdad es un honor estar en esta linda ciudad de Cuenca y para la Superintendencia de Control de Poder de Mercado igualmente poder dar a conocer algunos de los temas que manejamos como superintendencia enmarcados en lo que es el Congreso de Comunicación. Desde la Intendencia de Prácticas Leales hemos realizado algunas gestiones y algunos temas respecto al temas de comunicación, de publicidad engañosa. He preparado una estructura para la exposición. En primer momento haremos un análisis constitucional que ya un poco desde el día de ayer lo venimos desarrollando y teniendo en cuenta. Luego veremos un poco lo que son las prácticas desleales a través de los medios de información, algunos casos que se han desarrollado a nivel internacional y a nivel nacional. Luego algunas conclusiones. Tengo también previsto proyectar unos 2 videos que por un lado hacen un ejemplo de lo que es una práctica desleal en el tema publicidad y por otro lado al finalizar el tema de compromiso corporativo de los operadores económicos quienes se han comprometido a cesar varias prácticas desleales y que se han acogido al tema de compromiso de cese. Bien, en el análisis constitucional hay que tener en cuenta el alcance del artículo 283 y saber que el sistema económico en el Ecuador está regido bajo el principio principalmente de tener al ser humano como sujeto y como fin, ¿sí? En varias oficinas de competencia del mundo han tomado el tema de competencia y el tema de mercado como una problemática entre operadores económicos. Ejemplo, la Oficina de Competencia de Estados Unidos, en donde se maneja y se desarrolla y se sanciona actos anticompetitivos entre operadores económicos. Es en Alemania y en España cuando se implementa o se da el giro y decimos que los actos anticompetitivos también pueden perjudicar a los consumidores, ¿sí? Porque en realidad son el último eslabón en la cadena de comercialización de un producto, es decir, es quien compra el producto y quien a la final decide sobre la compra o no de un producto. Y en el Ecuador, a través de la Constitución, nosotros tenemos una ley de competencia que obedece a ese espíritu. Más adelante vamos a ver cómo está integrado en la ley de regulación y control de poder mercado, pero tenemos también ese paraguas constitucional que enmarca al ser humano como sujeto y fin. El artículo 335 de la Constitución igualmente dispone que el Estado regulará, controlará e intervendrá cuando sea necesario en los intercambios y transacciones económicas. Sancionará el perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. Bienes públicos y colectivos entendidos, como les dije, al ser humano también. Establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica antimonopólica y de competencia desleal. El artículo 54 de la Constitución dispone que las personas y entidades que produzcan o comercialicen bienes de consumo serán civil y penalmente responsables por la calidad defectuosa del producto o cuando sus condiciones no estén de acuerdo a la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. Fíjense ustedes, aquí ya tenemos un tema enmarcado que es de la publicidad. Cuando yo ejerzo algún tema de publicidad, que se lo puede hacer, y creo que el medio más directo para promocionar un producto es obviamente los medios de comunicación. El artículo 52 establece que la Constitución garantiza a las personas el derecho de disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Bien, aquí está por un lado garantizado la libertad de elección que tiene el consumidor, es decir, yo mañana puedo elegir entre comprar un automóvil 0 kilómetros, entre comprar un automóvil usado. Entonces garantizamos la libertad de elección, pero esa libertad de elección tiene que estar enmarcada en tener primero la información precisa y no engañosa. Es decir, yo debo como consumidor saber que un producto tiene ciertos atributos y características, cierta calidad para proceder a la elección. Y en esa elección también tener toda la amalgama de productos en donde yo pueda escoger y se garantice mi libertad de elección. Dicho esto, vamos a pasar a ver algunos temas de prácticas desleales
que están en el capítulo de la Ley Orgánica de Regulación de Control del Poder Mercado como prácticas desleales, e inicia en el artículo 27 y nos ilustra con algunos actos de competencia desleal, ¿sí? Entonces, las prácticas desleales, vamos a ver el objeto. ¿Cuál es el objeto de la presente ley? Primero, de la Ley Orgánica de Regulación del Poder y Control del Mercado, hay que tener en cuenta el objeto y alcance de la ley. Por un lado tenemos la prevención, por otro lado la prohibición y finalmente la sanción. La Superintendencia de Control del Poder y Mercado ha enmarcado, y este Congreso es uno de esos aspectos, ha enmarcado toda su estrategia de comunicación y el tema de seminarios internacionales y de congresos en el tema de la prevención, ¿sí? Como es una ley nueva que rige desde octubre del 2011, los operadores económicos, la población ecuatoriana y muchos de los estudios jurídicos incluso, desconocen de la normativa y lo prioritario para la superintendencia es generar una socialización de la ley, que conozcan los operadores económicos y también la ciudadanía y así enmarcar un tema de cambio cultural. Fíjense ustedes, nosotros hemos tenido la visita de más de 200 expertos internacionales acá en el Ecuador, de oficinas de competencia que han venido a compartir sus experiencias y que nosotros hemos acogido varias de esas experiencias y las hemos implementado en el Ecuador. Más adelante les voy a dar ejemplos de qué es lo que hemos podido hacer. Bien, vamos a ver otras de las facultades que tiene la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. En su artículo 37 dice que es el tema de prevención, investigación, conocimiento, corrección y sanción y eliminación de las conductas desleales. Fíjense ustedes, dentro de la sanción, la superintendencia tiene la capacidad de imponer una multa que va hasta el 12% de los ingresos netos de un operador económico en el año inmediatamente anterior. Entonces, es una multa muy alta, disuasiva, y que nosotros hemos querido más ir por el lado y la prioridad de la prevención, de que los operadores económicos entiendan que con esta nueva ley ya los abusos, los engaños se terminaron y que deben acoplar sus conductas a la nueva normativa. Vamos a ver la definición de prácticas desleales, ¿no? El artículo 25 dice claramente que es un acto, hecho o práctica contrario a los usos o costumbres honestas en el desarrollo de las actividades económicas, incluyendo conductas realizadas, y aquí es el punto culminante para el tema de comunicación, conductas realizadas en o a través de la actividad publicitaria. Es decir, el tema, y es un tema de debate para el Congreso, y que lo hemos hecho también no solo a nivel de congresos, a nivel interno en la superintendencia, a nivel de la academia, todavía se discute, y les dejo también como una idea del Congreso, de que cuál es la responsabilidad solidaria que tienen los medios de comunicación frente a la publicidad que se haga de un producto que puede ser engañoso, frente a la calidad o condiciones de un producto. Por ejemplo, si yo mañana tengo un pautaje de un producto en el cual dice que tiene las características, por ejemplo, un maravilloso, como todos conocemos y lo dijimos ayer también, que por ejemplo baja de peso, y resulta que cuando hacemos la investigación ese producto en realidad no baja de peso. Entonces, la idea es saber cuál es la responsabilidad del operador económico que se encarga de la venta de ese producto, cuál es, si existiría responsabilidad solidaria del medio de comunicación por medio del cual hace la publicidad del producto. Entonces, son debates que se han generado dentro de la superintendencia y también en el ámbito académico, que lo dejo también como interrogante para que ustedes puedan opinar o puedan saber cuál podría ser la responsabilidad solidaria de un medio de comunicación que publicita algún producto que no tiene las características que éste dice tener. Bien, dentro de las prácticas desleales tenemos en la ley 10 actos desleales. Los 10 actos son meramente ejemplificativos, ¿sí? Tenemos actos de confusión, actos de engaño, actos de coacción en contra de los consumidores, actos de confusión que lo vamos a pasar a ver, y son 10 características. Sin embargo, como les digo, son meramente ejemplificativas, es decir, pueden haber más actos desleales. ¿Y por qué? Por la misma evolución del mercado, porque mañana puede evolucionar todo el tema del mercado y justamente pueden existir otras formas de competencia desleal. En los actos de engaño son aquellas conductas que tienen por objeto o efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno del tema de un producto, de una etiqueta o de un servicio. Fíjense ustedes, el capítulo de competencia desleal antes del 2011 se encontraba inserto en la ley
de propiedad intelectual. Y trataba todo este tipo de casos de confusión. ¿Por qué? Porque en primer momento los actos de confusión tenían un origen en las marcas y por eso estaba dentro del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Uno de los fundamentos para llevarlo a la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado era justamente que las multas para el caso del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual llegaban hasta $1.800. $1.800 a una empresa transnacional o a un operador económico con cierto poder, en realidad no resultaba siendo disuasiva. En ese sentido, fue uno de los criterios de llevarlo ante la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y tratar ahí estos temas. En el Ecuador nosotros tenemos así esa división, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, la Defensoría del Pueblo, que también puede llegar a ver algunos actos si ustedes compran algún producto que no tiene las características necesarias. El primer ente llamado a controlar es la Defensoría del Pueblo. En otros países tenemos instituciones como el Indecopi en Perú, en donde en una sola institución está concentrada, ejemplo, la Defensoría del Pueblo, el IEPI, la Superintendencia de Control de Poder Mercado y muchas veces en otros casos como en Colombia está también concentrado la Superintendencia de Comunicación. Sí, entonces en el Ecuador nosotros tenemos dividido y hay algunos actos como el que están viendo en la pantalla que pueden generar confusión en el mercado y que a lo mejor sea entre particulares. Cuando es entre particulares el acto de confusión, esto va a ser conocido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Si como consecuencia de ese acto de confusión ha generado un efecto, una distorsión, un perjuicio en el mercado, es de conocimiento de la Superintendencia de Control de Poder Mercado. Vamos a ver otro tipo de actos de prácticas leales, desde el acto de engaño. Creo que por antonomasia, los expedientes que hemos tenido como Intendencia de Prácticas Leales ha sido uno de los más recurrentes. Es el tema de las conductas que tengan por objeto o efecto inducir a error, incluso por la omisión que se haga sobre la naturaleza, modo de fabricación, distribución o características, calidad, cantidad, precio, condiciones de los productos y servicios. Incluso el tema de las ventajas, de los beneficios. Cuando yo veo una publicidad que puede ser engañosa de un producto que dice tener una marca de garantía, que ustedes han visto, por ejemplo, en la pasta dental, dicen certificado por alguna organización internacional de odontólogos. Entonces hay algunos productos que tienen esos sellos y que cuando nosotros preguntamos no tienen el aval o la garantía de esa empresa, de esa institución que dé ese aval, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un acto de engaño. Luego tendremos que ver si ese acto de engaño hizo o produjo algún efecto en el mercado. Bien, tenemos las condiciones para que se puedan dar el tema de actos de engaño y un poco me he concentrado en este caso porque es el que se da más por los medios de comunicación. Por un lado, del tema de la exteriorización de la publicidad, es decir, hasta qué punto en los canales de televisión la exteriorización de un acto de competencia desleal, una publicidad, puede ser tenido en cuenta dentro de la práctica desleal. El contenido susceptible de ser valorado en términos de veracidad. Fíjense ustedes, la Ley de Control de Poder Mercado establece que yo puedo, por ejemplo, hacer una comparación entre productos y servicios siempre y cuando yo diga la verdad, si yo pueda comprobar que efectivamente ese producto tenga las características que dice tener. Cuando estamos hablando que efectivamente el operador económico ha comparado su producto con el de la competencia y dice claramente la cuestión de veracidad, de que su producto es comparable con otro y que es mejor en innovación, ¿sí? En ese sentido es permitido la comparación, pero hay casos y casos, como les digo, en los cuales siempre el punto de partida será la veracidad de la información. Otro caso es la omisión de información, puede inducir también a error. Ejemplo, que hemos tenido un caso que uno de los operadores aquí en el Ecuador, y lo van a ver al final un video, pero les explico. No sé si la mayoría ha escuchado del producto alcachofa de Naon. Bien, ese producto, alcachofa de Naon, decía tener ciertas propiedades que era para bajar peso, ¿sí? Efectivamente, el producto estaba siendo publicitado, tenía el registro sanitario, cumplía con las normas sanitarias. El problema fue que la empresa omitió información, no del producto, sino el momento de la publicidad. Es decir, el producto
para que cause el efecto que decía tener, tenía que la persona hacer varios ejercicios, es decir, hacer un tratamiento con un médico también deportólogo, un médico nutricionista, para que el producto cause el efecto necesario. Es decir, yo no podía con la ingesta únicamente del producto bajar de peso, sino que tenía que hacer otras actividades complementarias que ayuden a eso. Efectivamente, la empresa no hizo esa omisión de información, es una omisión de información, y acudió a la superintendencia, entendieron que era una práctica desleal, se acogieron al compromiso de cese, pagaron un monto de subsanación y también la subsanación con medidas complementarias, como era el caso de que las personas a quienes llegó la publicidad podían ser atendidas por los médicos para que se les dé una dieta y que puedan con el producto y con la dieta pues puedan bajar de peso efectivamente como era. Se paró el tema de la publicidad engañosa. Creo que esta nuevamente la responsabilidad corporativa de los operadores económicos también cuenta para nosotros y lo llevamos así. Tipos de publicidades, ya hablando de publicidad engañosa, hay la publicidad encubierta, la publicidad subliminal y la relevancia del error, exageración publicitaria y publicidad de tono excluyente. Sí, todo ese tipo de prácticas desleales lo hemos visto en algunos países, como les digo, y con los ejemplos ustedes podrán ver de mejor manera cómo se han hecho este tipo y cómo se han sancionado en algunos países y cómo lo estamos tratando aquí en el Ecuador. En actos de comparación también es otra práctica desleal, ¿sí? Si yo me comparo con la competencia y denigro a la competencia, ¿sí? Estoy buscando una ventaja para ingresar al mercado y efectivamente a costas de denigrar a la competencia. En ese sentido, y para ser más ilustrativo, quisiera que observen un video en cual desafía el tema publicitarios en la creación. A los estudiantes también les va un poco a llamar la atención de la creatividad, en este caso en Argentina, como se lo hizo una publicidad y la comparación de dos productos en los cuales, como les digo, y entraré a explicar cuál fue el desafío para los jueces, incluso en Argentina, para adoptar una medida cautelar y parar este tipo de publicidad. Por favor, si me ayudan con el video. Presentando una chapita de Isenbeck amarilla, más una chapita de Quilmes, te llevas una Isenbeck de regalo. ¿Y por qué una promo así? Te preguntarás. Es muy fácil. Quilmes es la cerveza que hoy toma la mayoría, pero Isenbeck es la mejor cerveza. ¿Cuál es la idea? Que la mayoría pruebe la mejor cerveza. El que sabe, sabe. Isenbeck. Le pausamos, por favor, y luego continuamos. Fíjense ustedes, aquí hay un tipo de publicidad comparativa. Menciona a la competencia y, por un lado, también es subliminal, porque obviamente lo que hace es inducir a que las personas que consumen Quilmes, que es una cerveza la que mayor se consume en Argentina, pase a consumir Isenbeck. En ese sentido, los abogados de Quilmes iniciaron una acción, una medida preventiva ante los jueces en Argentina y lograron que la publicidad salga del aire. Sin embargo, y fíjense ustedes, ahí está el desafío y la creatividad de los que hacen este tipo de publicidades. Sacaron un nuevo comercial. Vamos a verlo cómo era el nuevo comercial. La promo es un éxito mal. Por eso ahora nos dejan nombrar la marca Pip, porque parece que Don Pip se enojó. Igual la promo sigue. Vos presentás una chapita amarilla de Isenbeck más una chapita de Pip y te llevas de regalo una Isenbeck. ¿Por qué una promo así? Fácil. Pip es la cerveza que toma la mayoría. Isenbeck es la mejor cerveza. ¿Cuál es la idea? Que la mayoría pruebe la mejor cerveza. El que sabe, sabe, Don Pip. Isenbeck. Bien, como se fijan ustedes, es el tema, primero, y no hay que envidiar nada tampoco, ¿no? Pero en Argentina el tema de elaboración cultural, el tema de incluso de teatros es una explosión cultural en Argentina, y para nosotros en el aula analizar este tipo de casos, ir a investigar el caso en los tribunales en Argentina era un desafío, porque decíamos del segundo, claro, ya no le nombra la competencia. Sin embargo, ya el consumidor tuvo una idea de ese comercial del primero y obviamente cuando yo saco los colores de la competencia, ya no nombro a Quilmes, sino digo Pip. En ese sentido, los jueces consideraron que era, nuevamente, Quilmes inició una acción cautelar y los jueces otorgaron la medida cautelar. Entonces, pararon la publicidad de ese video.
Sin embargo de eso, Isenbeck hace otro esfuerzo y saca otra campaña publicitaria al respecto. Vamos a verlo, por favor. La promo explotó grosso. El tema es que ahora no podemos mostrar la marca PIP, no puedo decir cerveza Plim Plim, no puedo decir cerveza No te hagas drama. Vos seguís presentando una chapita amarilla de Isenbeck, más una chapita de la otra, y te llevas una Isenbeck de regalo. ¿Por qué? Porque la otra es la cerveza que hoy toma la mayoría. Isenbeck es la mejor cerveza. Lo que queremos, básicamente, es que la mayoría pruebe la mejor cerveza. Isenbeck. El que sabe, sabe. Arranca, Pip. Isenbeck. Bien, siga, paramos y le doy la explicación. A ver, yo digo, este tercer video en donde no se ve el color de la tapa, en donde no se hace alusión directa al competidor. Si hubiera sido este tercer video el que salió, el primero que había salido, a lo mejor hubiera pasado, no hubiera tenido ninguna sanción, pero por la cadena, el primero y el segundo, hizo que el consumidor ya tenga o se identifique con eso. Entonces ya estaba penetrado en la mente del consumidor y hacía una analogía con esa, ¿no? Entonces, como les digo, la creatividad en la publicidad, el mensaje que podemos llevar a través de un medio publicitario o cómo lo desarrollemos de esa publicidad, va siempre ligado al poder de elección que pueda tener el consumidor. Pero este caso sí, como les digo, desafió toda norma, desafió todo análisis y nuevamente Quilmes, en este caso, inició una medida cautelar. Los jueces otorgaron la medida cautelar y Isenbeck, no contento con eso, sacó un nuevo spot publicitario. Por favor. No sabe, la promo está acá, no, acá. ¿Puedo eso? No la vamos a cortar justo ahora. Por eso, presentando una chapita de Isenbeck amarilla, más otra chapita. Pero pará, no digo nada. De Isenbeck, también de Isenbeck. O sea, con 2 chapitas de Isenbeck, te llevas otra Isenbeck de regalo. ¿Por qué seguimos con la promo? Simple. Porque a uno solo no le haya gustado, ¡pip!, no significa que la mayoría se tiene que perder de disfrutar el sabor de la mejor cerveza. Isenbeck, el sabor del... Isenbeck. Bien, creo que es uno de los mejores ejemplos que siempre llevo conmigo para las exposiciones, para que ustedes puedan entender, y creo que en el Congreso de Comunicación puedan entender y a dónde podemos llegar con la creatividad que pueda hacer un medio de comunicación. Y también, repito, cuál podría ser la responsabilidad del medio de comunicación, que es el canal por donde en realidad se da a conocer ya la publicidad. Bajo mi criterio personal, lo voy a decir al final, es una discusión que lo vamos generando incluso también en el Ecuador. Entonces no sé hasta qué punto el medio de comunicación pueda negarse a lanzar ese tipo de publicidad y hasta qué punto no pueda negarse. Entonces es una discusión que lo vamos a seguir generando. Bien, ahora me interesa ver un poco también a través de la publicidad. Hay ciertos aspectos que pueden ser tenidos en cuenta y que ahora lo tenemos en la Ley de Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Fíjese, las prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida contra los consumidores. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa esas prácticas de acoso y de coacción? Implica aprovechar la debilidad o desconocimiento del consumidor. Les hago una pregunta y quisiera, esto también es parte de una encuesta que estamos generando y lo estoy generando también como intendencia y superintendencia. ¿A cuántos de ustedes no les ha molestado el que le llamen en medio de una reunión o en medio de un almuerzo o en medio de una merienda, que le llamen al celular y le digan, le tengo la tarjeta de crédito tal, si usted me dice aprueba, usted simplemente aplaste el botón tal o dígame acepto y a la hora o inmediatamente yo voy a mi computador, reviso mi estado de cuenta y resulta que me debitaron X cantidad de dinero? ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado eso? No solo en ese sentido, en el tema de telecomunicaciones, en el tema de teléfonos celulares. Nos comienzan a enviar mensajes de texto en las cuales si usted activa el número tal, tendrá la promoción tal, y no les informan respecto a qué es lo que mismo está adquiriendo el consumidor. Simplemente yo voy a ver mi estado de cuenta y resulta que me han debitado cierta cantidad de dinero. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado eso? O les pido que alcen las manos a quienes no han recibido una llamada de esas. ¿Quiénes no han recibido una llamada de esas? A ver, alcen la mano. 1, 2. No, y los que han recibido, alcen la mano, por favor.
todos. Bien, la siguiente pregunta es, alcen la mano a quienes les ha molestado. Casi todos. Es impresionante, es casi todos. Entonces, eso me da a mí una idea de lo que está pasando en el Ecuador. La pregunta siguiente es, ¿cuántos de ustedes, de casi la mayoría que alzaron la mano, han reclamado? Bien. La siguiente pregunta es, ¿cuántos de ustedes han acudido a alguna autoridad para que se pare ese tipo de llamadas? 1, 2, 3. En realidad, no sé cuántas personas hay aquí en este auditorio, pero fíjense en ustedes, son 3 cuestiones básicas. La primera, y comienzo desde el fin. Estamos como superintendencia creando una nueva cultura de empoderamiento de la ciudadanía, de conocer sus derechos y reclamarlos. Apenas 3 personas de este auditorio levantaron la mano y con ese mensaje dijeron que fueron a alguna entidad para que sea atendida ese reclamo. Entonces, la siguiente es, nosotros como superintendencia hemos hecho algunas interrelaciones con algunos organismos que podrían encargarse de solucionar este tema. Y ahí va el tema de la experiencia internacional. Fíjense ustedes, en México y en España lograron que este tipo de publicidades y este tipo de coacción en contra de los consumidores se pare, ¿sí? A través de una normativa en el cual el consumidor ahora, ¿qué es lo que pasa en España y en México y en Estados Unidos? Si yo tengo, y nosotros tenemos garantizado la libertad de elección por la Constitución, entonces hagamos ejercicio de esa libertad. Mañana, el día de mañana, yo puedo elegir no recibir ese tipo de llamadas, pero el día de mañana otra persona sí tiene la libertad de elección de querer recibir ese tipo de llamada, ¿sí? Entonces, en otros países lo que hicieron es activar una aplicación en la cual yo puedo activar con mi teléfono celular y que yo no quiero volver a recibir ese tipo de llamadas, y otros sí tienen la opción de recibir ese tipo de llamadas. Pero como les digo, también es la acción, la responsabilidad de cada uno de nosotros, de poder acompañar este tipo de políticas que podemos generar desde la superintendencia y podemos parar ese tipo de actos de acoso en contra de los consumidores. Bien, siguiendo con el tema de acosos, vamos a ver un poco las características. En el tema de acoso, mucho de esto, la normativa lo hemos generado desde las directivas europeas. Allá ya tienen más elaborado el tema de cuándo se da una práctica de acoso, una práctica de persistencia, ¿sí? Las características del momento, lugar, la persistencia de las llamadas, por ejemplo, el lenguaje o comportamiento amenazador. ¿A cuántos de ustedes no les dijeron, miren, si usted no dice aceptar, pierde la oportunidad de tener un viaje a tal lugar o lo que sea? Entonces, la persistencia es ese comportamiento muchas veces amenazador, que yo le digo a la persona que me llame, disculpándonos de la persona que cumple su trabajo, ¿no? Porque obviamente está recibiendo las directrices de la empresa. Y nosotros nos cansamos de decirle, señorita, no le puedo atender nuevamente, pero mire, yo solo quiero decirle cuál es lo que usted, qué beneficios tiene. Entonces, no nos queda más que colgar el teléfono. Y prácticamente le dejamos a la persona que está del otro lado del teléfono con la palabra en la boca. Entonces, mire, estamos generando ese tipo de incluso de baja autoestima de la persona que se queda con el teléfono ahí queriendo que el consumidor, que el cliente le escuche, ¿no? Bien, todo ese tipo de prácticas que pueden causarse ese tipo de coacción. Obstáculos no contractuales onerosos o desproporcionados. Cuando yo decido, por ejemplo, ya no quiero contratar, sea la televisión por cable o el teléfono celular. Bien, a mí me dice, ¿sabe qué? Pero usted no puede hacerlo, tiene que hacerlo después de 6 meses, de 2 meses, tiene que pagar una cuota, muchas veces onerosas, y se inventa cualquier tipo de situación para que usted no pueda dar por terminado ese tipo de contrato. Amenazas de ejercer cualquier acción que legalmente no pueda ejercer. Por ejemplo, a muchos de ustedes en otros países sí se ha dado, ¿no? Ustedes saben que el salario del trabajador es inembargable,
es inalienable, ¿sí? ¿Cuántas llamadas nos han dicho que usted puede perder o le vamos a mandar algo esto de riesgos, o puede perder o vamos a debitarle directamente desde su rol de pagos? Entonces están atentando como un derecho fundamental, que es el derecho salarial. El salario básico que tiene cualquier salario que tenga un trabajador es inembargable. Entonces, a través de estas llamadas están ejerciendo, por un lado, presión, una acción posiblemente legal, pero que no puede ejercerse. Es decir, a mí nadie me puede decir que puede embargarme el sueldo. Sin embargo, lo hace. Prácticas agresivas de acoso. Crear la impresión de que el consumidor no puede abandonar el local hasta haber perfeccionado el contrato. O sea, cuando yo, por ejemplo, ingreso a un local para comprar un electrodoméstico, muchos de ustedes, no sé, a pocos o varios, ¿no les ha pasado que cuando yo ingreso, o sea, yo salgo del local comprando algo? No sé qué, pero salgo comprando algo. A muchos de ustedes les pasaría, a otros no les pasaría, pero eso suele pasar incluso en otros países. Entonces es un medio de coacción. Realizar visitas en personas al domicilio del consumidor, salvo circunstancias justificadas. ¿Cuántas veces no nos han dejado, por ejemplo, que es una práctica que favorablemente hemos conversado ya con algunas entidades financieras, ya está dejando de ocurrir? No nos llega y nos encontramos en el buzón de que tengo una tarjeta de crédito ya aprobada, de que ya está la tarjeta por obra de magia en mi casa y prácticamente ya adquirí un seguro o adquirí cualquier otra prestación que no estaba en el contrato cuando yo fui cliente del banco o de cualquier operadora o aseguradora. Entonces, fíjense, todo esto que el consumidor en el Ecuador hemos estado acostumbrados. Y sí, pegue nomás, pase nomás, hágalo nomás. Sí, como les dije, 3 personas que acudieron a las autoridades a denunciar. Entonces es un cambio cultural. El que estamos haciendo acá, el que ustedes están presentes acá, es importante para la superintendencia, es importante para nosotros mismos conocer que ahora tenemos una ley que nos ampara, una institución que puede hacer valer sus derechos, la Defensoría del Pueblo, la superintendencia, también la superintendencia de telecomunicaciones. Entonces, vamos generando este tema de cambio cultural en las personas. Proposiciones no solicitadas y persistentes por teléfono, eso ya les hablé, el teléfono celular. Vamos a ver algunos casos en este tema de coacciones y temas de qué es lo que se da a través de los medios de comunicación. Publicidad indirecta en España, por ejemplo. En España tienen una norma en la cual yo no puedo publicitar bebidas alcohólicas que sobrepasen el 20% de grado alcohólico, ¿sí? No puedo hacer ningún tipo de publicidad. Entonces, ahí se ingeniaron algo, como lo vieron en Argentina, se ingeniaron algo y sacaron una campaña publicitaria en la cual se hacía una sucesión de imágenes en las que se apreciaba una botella de ponche Caballero, es una bebida conocida en España, y un vaso de hielo en el que se sirve licor. Y apareció un eslogan que decía: eso sí que me gusta, caballero, caballero, ponte caballero. O sea, fíjense ustedes, cambiaron, en vez de ponte, ¿sí? En vez de ponche lo habían puesto ponte caballero, ¿sí? Pero sin embargo era una publicidad indirecta, porque todo el tema, todo el eslogan, y la gente ya conocía que el ponche caballero era un licor que sobrepasaba el 20% de grado alcohólico. Entonces, lo que hizo la empresa es, a través de una publicidad, ya no decir ponche, sino decir ponte caballero, y en la publicidad aparecía la botella y el vaso de licor. Entonces la autoridad en España consideró que era una publicidad indirecta y efectivamente sancionó a la empresa que hizo este tema, ¿no? Bien, 5 minutos. Ya, me quedan 5 minutos, estoy terminando. Bien, en el Ecuador, a ver, fíjense ustedes, una de las herramientas que tenemos como superintendencia es, ustedes se han fijado o lo que ha pasado es otra cuestión de la que les digo que pase nomás, así ha de ser, así está bien, y hemos estado acostumbrados a que hagan y deshagan con nosotros y que nos den la publicidad que ellos quieran. Bien, resulta que el artículo 9 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece que los productos y servicios deben contener el precio final del producto. Es decir, yo no puedo poner, y como ustedes han visto, el precio 18 o 20 dólares más IVA. No, señor, dice el precio final. Yo necesito saber el precio final del producto. Ese tipo de publicidades también
pueden ser encubiertas, pueden estar detrás de un tema anticompetitivo, y el consumidor no estoy teniendo mi derecho a recibir la información veraz, completa, óptima, cuando ya una normativa establece que debe estar el precio final de los productos y servicios. Miren, aquí como intendencia lo que se me venía encima era abrir casos a varios operadores, ¿sí? Entonces, a través de este tema de la prevención y no sanción, lo que hicimos como superintendencia es sacar una recomendación con la Superintendencia de Telecomunicaciones, ex Supertel y ahora Cotel. Lo que decimos es, miren, por favor, establezcan que los operadores de telefonía celular pongan el precio final de sus productos y servicios. Bien, entonces es una herramienta que tiene la superintendencia para recomendar de manera sectorial a cualquier ente de la función pública para que puedan dejar de publicitar sin el más IVA, sino el precio final. Bien, algunas conclusiones ya para terminar. Por un lado, la generación voluntaria de la publicidad como un medio informativo dirigido a los consumidores y de competencia transparente en los mercados. El tema de la publicidad y el Congreso de Comunicación es es importante porque vemos que está involucrado también medios de comunicación, que son el canal para dar a conocer un producto o un servicio. La publicidad como medio para promover la competencia leal entre proveedores económicos y buscar que el consumidor tome sus decisiones sobre la base de la mejora y de su bienestar. La publicidad, ojo, puede generar efectos negativos, como ya lo vieron con los ejemplos. Barreras de entrada para los competidores, externalidades, es decir, publicidad, por ejemplo, de cigarrillos, publicidad discriminatoria, expectativas excesivas en la salud, productos milagrosos, como ya les expliqué en el tema de la alcachofa de Labón. Entonces, para finalizar, también me han pedido que haga un poco el resumen de la mesa de trabajo que tuvimos en la tarde, que era el tema de publicidad engañosa. Dos de los expositores claramente concluyeron en que es un deber también de la ciudadanía en ser protagonistas del cambio que estamos llevando, en no ser únicamente consumidores, sino también protagonistas y hacer valer nuestros derechos. El tema de las marcas que fue expuesto ayer por un brillante expositor de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, y Pilar Núñez también, que estuvo como ex asambleísta, nos hizo ver y nos hizo conocer que los medios de comunicación tienen también la responsabilidad solidaria respecto a la transmisión de una publicidad o no. Mi criterio personal es que tendríamos que construir ciudadanía, que los medios de comunicación pueden tener cierta responsabilidad solidaria, podrían negarse a emitir cierta publicidad que puede estar prohibida por la norma, ¿sí? Entonces, es una discusión que también lo vamos generando y creo que la participación de todos ustedes en este congreso pueden sacarse como reflexión. ¿Hasta dónde puede ser responsabilidad de un medio de comunicación el transmitir una publicidad que pueda ser engañosa? Finalmente, les voy a poner un video que son de 3 minutos, en la cual hace ver que la superintendencia no es un organismo que está para perseguir a los operadores económicos, de ninguna manera. La superintendencia está para educar, para prevenir y para que todos, en el marco de la Constitución y la ley orgánica, utilicemos esos mecanismos y podamos sentarnos y hablar las cosas por las buenas. Ejemplos del video, pero hay otros ejemplos de operadores económicos que han preferido ir por el litigio, que han preferido ir por desgastar a la superintendencia a través de los órganos judiciales y establecer ciertas prerrogativas que, como le dijo el superintendente en un evento como estos, públicamente, dijimos el compromiso de cese. Las empresas pueden acudir a la superintendencia, sentarse con la superintendencia, reconocer que estuvieron infringiendo una norma, pagar un monto de subsanación, hacer toda la subsanación que se tenga que hacer en la ciudadanía y se archivaba el expediente. Fíjense ustedes, economía procesal, tanto para la superintendencia como para el operador económico, porque como superintendencia nosotros tenemos la potestad de solicitar cualquier información en tiempos determinados y obviamente también puede ser un desgaste para los operadores económicos en remitirnos ciertos cuestionarios, cierta información, pero no, algunos prefirieron ir por el litigio. Caso concreto y público, en los $132 millones que impuso la superintendencia a la empresa Conecel, en el tema claro, no, les dijo el superintendente, miren, líbrese de pagar una multa como esa y siéntese con la superintendencia para que usted reconozca que infringió la norma y
deje de hacer ese tipo de medida anticompetitiva. No lo hicieron, prefirieron ir por litigio. Son pocos operadores que lo hacen, pero otros que sí se han sentado con la superintendencia, han comprendido el caso y lo hemos llevado las cosas por las buenas. Ejemplos, la Intendencia de Prácticas Leales ha firmado ya algunos compromisos de cese que les invito a que ustedes puedan ver, y con eso finalizo mi presentación. Por favor. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado promueve la firma de compromisos de cese con el fin de beneficiar a los usuarios y consumidores. Un compromiso de cese es una forma rápida y eficiente para terminar las investigaciones, evitar sanciones y restablecer la competencia. Cuando el operador económico sabe que ha incurrido en una de las conductas sancionadas, puede comparecer ante la Comisión de Resolución de Primera Instancia para reconocer todos o parte de los hechos. Varios operadores económicos se han acercado a la SCPM para firmar compromisos de cese y así cesar sus prácticas anticompetitivas. Entre ellos están Marketing Worldwide Ecuador S.A., Educrecer Compañía Limitada, Atuntaqui Limitada, Confiteca S.A., La Fabril S.A. y Koala Ecuador S.A. Juliet Villa, representante legal de Marketing Ecuador S.A., se refiere a los beneficios que obtienen los operadores económicos al firmar los compromisos de cese. Quiero invitar a todas las empresas que trabajan vendiendo productos y teniendo como una finalidad un consumidor, tener la responsabilidad, y esto es un gran aporte que está dando la superintendencia y por supuesto nosotros que nos estamos acogiendo a las reglas de juego que hoy en día hay para vender productos como este en la televisión. Dependiendo de la efectividad de dicho compromiso para restablecer la competencia y subsanar las distorsiones generadas por la conducta, la Comisión puede aceptar, sugerir la modificación o negar un compromiso de cese. Para esto, valorará el momento del procedimiento en el cual se presente el compromiso, los cuales, en términos generales, prevén que mientras más tarde un operador presente el compromiso, más alto será el importe de subsanación requerido. Sebastián Saa, abogado de Confiteca, se refiere a la apertura que la SCPM ha brindado a los operadores económicos. Yo creo que ha sido en base a esa invitación repetitiva, constante, esa apertura en la cual Confiteca sintió las suficientes garantías para poder acercarse a una institución que a nuestro criterio es muy seria y que el día de hoy lo ha demostrado, para poder conjuntamente llegar a acuerdos que, como mencionaba el doctor Páez, beneficien tanto a la empresa privada, le beneficien tanto a la superintendencia y más que nada le beneficien al público en general, que es el espíritu final de la normativa en materia de competencia. Alfredo Corral, representante legal de Koala Ecuador S.A., sugiere a los operadores económicos acercarse a la SCPM a firmar compromisos de cese. Presentamos este mecanismo de cese básicamente porque confiábamos en las autoridades que se encuentran en este momento en los cargos en los que están. Al nosotros tener confianza en esas autoridades, vimos que la vía era una vía transparente y una vía segura. Así que por eso nosotros, como operador económico y en mi caso como representante legal, sugerimos la presentación de este compromiso de cese y como les digo hace un momento, o les he dicho hace un momento, nosotros nos consideramos satisfechos con el resultado de este proceso. La SCPM invita a los operadores económicos que estén infringiendo la normativa vigente a que detengan su conducta anticompetitiva y firmen los compromisos de cese. Bien, fíjense ustedes en el tema, para terminar la idea que fueron invitados algunos operadores económicos a que firmen los compromisos de cese y se libraban de pagar multas cuantiosas. En el evento y en el tema de la audiencia pública que tuvimos como superintendencia, había una cantidad de medios de comunicación que estaban cubriendo la noticia, pero creo que casi ningún medio transmitió la noticia. Fíjense ustedes, es la responsabilidad también que tenemos como medios de comunicación
de que no podamos ocultar la información y que podamos promocionar este tipo de instituciones que tenemos como superintendencia, que no seamos vistos como los perseguidores de los operadores económicos, sino todo lo contrario, que lo que queremos es generar conciencia ciudadana, conciencia en los operadores económicos y podamos vivir ya de una vez por todas en un clima de paz, en un clima de tranquilidad, en donde los operadores económicos, la ciudadanía y los entes de control casi ya no tengan que hacer presencia, sino que poco a poco vayamos generando ese cambio de cultura, que lo estamos haciendo desde la superintendencia. Les agradezco, muchas gracias por la atención y estamos como siempre a las órdenes.